Aló, volvemos para la cuarta lía. Vamos a dar lectura. Capítulo 20, versículo 14 y vamos a terminar en el versículo 21. Leemos en la Torá. Envió Moshe emisarios desde Kadesh al rey de Edom diciendo: así dice tu hermano Israel, tú conoces todas las tribulaciones que nos han sucedido. Descendieron nuestros padres a Mitzrayim y habitamos en Mitzrayim muchos días y nos hicieron mal los Mitzrim y a nuestros padres. Entonces clamamos a Adonai, oyó nuestra voz y envió un emisario y nos sacó de Mitzrayim. De aquí nosotros estamos en Kadesh, una ciudad junto al extremo de tu límite. Atravesaremos, lo rogaremos por tu país. No atravesaremos por campos o viñedos, ni beberemos agua de los pozos. Por el camino real iremos. No nos apartaremos a la derecha ni a la izquierda hasta que pasemos tu límite. Pero le contestó Edom: no atravesarás por mí, porque de lo contrario a espada saldré contra ti. Y le dijeron los Bené Israel: por la calzada iremos, si de tus aguas bebiéremos, yo y mi ganado daré su precio. Solamente no habrá nada perjudicial, pues a nadie pasaremos. Y contestó Edom: no pasarás. Y salió Edom a su encuentro con mucho pueblo y mano fuerte. Se negó Edom a dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió Israel de él. Bien, aquí se relata el momento en el cual el pueblo de Israel se encuentra al borde de la tierra de Canaán. El pueblo estaba antes en Mitzrayim y ya está ahora al borde de la tierra de Canaán. Y va a pasar un lugar, el cual nos hace saber que para que la Galú termine y llegue nuestro momento a ocupar la tierra de Israel, ocupar en el buen sentido de la palabra, entonces se va a hacer necesario pasar por una tierra. ¿Cuál es esta tierra? La tierra de Edom. ¿Quién es la tierra de Edom? Bueno, Edom, recuerde que Edom fue fundada por Esab, a quien también se le conoce con el nombre de Edom, y Esab fundó la tierra de Edom. ¿Quién es Esab? Pues Esab es el hermano de Jacob, hijo de Isaac. Y después de muchos años, a pesar de que el pueblo de Edom ha cambiado en algunos aspectos, el pueblo de Jacob, los Bené Israel, le llaman hermano. Como nosotros sabemos, los descendientes idealistas, de los ideales me refiero con esto, de Edom, va a terminar siendo el mundo occidental, en pocas palabras, religiosamente hablando, del mundo cristiano. Y el pueblo judío, descendiente de Jacob, va a encontrar que para poder pasar a la tierra de Israel deberá estar cercano un momento al cristianismo. Tiene que pasar por allí, no para quedarse, no para sentarse, sino para cruzar. Ahora, le hace llamar hermano. Esta es una palabra que en el judaísmo se ha usado poco, ya es un tanto chocante porque como en el cristianismo se usa mucho la palabra hermano para referirse a un camarada, entonces ya el judaísmo no hace uso de esta palabra. Sin embargo, es muy correcto usar la palabra hermano, pues somos hermanos, hijos de un mismo padre, aun cuando hayan pasado muchas generaciones. Jacob reconoce esto de los esabitas, de los edomitas, y este reconocimiento debe de existir con nosotros hoy en día si tenemos esa misma madurez que los Bené Israel de aquel tiempo. Pues los cristianos son nuestros hermanos. Al final, los cristianos van a venir a la existencia a través de un judío que ellos consideran como el hombre que los ha redimido, el hombre que les ha perdonado y que les ha alcanzado a acercarlos a Kadosh Baruj Hu, a Dios. Entonces nosotros los judíos reconocemos de inmediato que los cristianos son nuestros hermanos. Al final ideológicamente lo son,
también descienden de Abraham, pensamientos filosóficos son de Abraham, o doctrinales, vienen de Abraham. Y al final de cuentas en Abraham fue dicho, en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y parece que este es el medio que va a hacer exactamente esto. Nosotros los judíos aceptamos que los cristianos son nuestros hermanos. Los que no están aceptando que los judíos somos sus hermanos, pues son los cristianos. Los cristianos, vamos a darnos cuenta, de acuerdo al relato que estamos estudiando en la Torá, resulta que el pueblo de Israel está pidiendo permiso para poder pasar por el camino real, únicamente pasar y después llegar a la tierra de Israel. Resulta que Edom no los deja pasar, entonces, y lo rechaza. Ellos van en contra, con todo un ejército, muestran toda su fortaleza a fin de que puedan evitar que el pueblo de Israel cruce por su territorio. O sea, los que se muestran renuentes a esta cercanía son los cristianos. No los judíos rechazan a los cristianos. Los judíos sabemos que los cristianos son nuestros hermanos. Son los cristianos los que rechazan a los judíos. Y este pensamiento existe porque Edom, los edomitas salen con todo un ejército. ¿Y por qué salen con todo un ejército? ¿Por qué salen con todas sus armas? Porque tienen miedo. Cuando un ejército se forma de batalla y lleva todo su ejército, es porque tiene miedo de lo que pueda pasar. Esa situación muestra su debilidad. El pueblo de Israel, en cambio, confiado en Hashem, solo va de paso. Entonces, Edom se sabe frágil, se sabe débil, y esa es la razón de por qué rechaza a Israel, quien se sabe fuerte en Hashem. A pesar de toda esta situación de la que venimos, de la rebeldía que muestra el pueblo de Israel, de todos modos es fuerte en Hashem. Así lo ve el pueblo de Edom al pueblo de Israel, lo ve fuerte. A pesar de que el pueblo de Israel se ha rebelado contra Hashem, pero esta es la visión y perspectiva que tiene el pueblo. Lo mismo pasa con el cristianismo. Entonces el cristiano ve fuerte al pueblo de Israel porque está bendecido por Hashem y todo lo demás. Y él tiene temor, el débil siempre tiene temor de que el fuerte le imponga sus convicciones. Entonces rechaza, lo evita, le impide cierto acercamiento. Los cristianos, siendo, con todo respeto, con pensamiento más frágil con respecto del judío, entonces se opone y rechaza al judío. Él es quien no acepta, el cristianismo, la ideología cristiana es quien no acepta al judío como hermano. Y el pensamiento débil es el que hace esto. Es parte del crecimiento. El día de mañana sabemos que cuando venga el Mashiach, el pueblo de Edom, la tierra de Edom, será anexada a la tierra de promesa de Israel. Por lo tanto, hablando ideológicamente, el pueblo cristiano finalmente será anexado al pueblo de Israel. Porque así ha sido la inspiración que los profetas nos han regalado y nos han revelado. No existe otro camino sino este. Muchos hoy en día de los que están acercándose a la Torah vienen por el cristianismo, porque el cristianismo es el terreno de Edom que está antes de poder llegar a la tierra de Israel. Por lo tanto, el cristianismo está a un paso de la tierra de Israel, está a un paso de la Torah. Hay que hacer ese tránsito para los que están volviendo. Entonces, todo esto está causando mucha revolución en estos días, pues así lo han profetizado los profetas. ¿Qué nos queda? Exactamente eso. Nosotros los judíos aceptar que los cristianos son nuestros hermanos. Si ya los cristianos deciden oponerse a esto, es cosa de ellos.
No somos los judíos los que rechazamos a los cristianos. Si están los judíos rechazando a los cristianos, solo es un síntoma de su debilidad espiritual. Oigan bien, si un judío rechaza o relega a un cristiano, solamente habla de su fragilidad espiritual, de su fragilidad de la fe. En cambio, los fuertes en la fe aceptan a todos, todos son bienvenidos. Bueno, esto es lo que tiene para nosotros la aliyá número 4. Nos vemos para la próxima aliyá. Shalom.